Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Arturo Piñeiro Monreal, quien es máster en Derecho Penal y especialista en la función ministerial, investigador y catedrático. Ha laborado en el sector público para la SEGOV y PGR. Participó en las comisiones nacionales de seguridad, CNS, y para prevenir la violencia contra las mujeres, CONAVIM. En el sector privado fue investigador para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, catedrático en el ITAM y miembro de la Academia Penal COMAP. Desde el 2014 y hasta la fecha, se desempeña como coordinador en temas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en el IMCO. Buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia con el maestro Arturo Piñeiro Monreal. Maestro, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, al contrario, maestro Treo, siempre es un gusto colaborar con el colegio al que pertenezco. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a entrar en materia directamente, maestro, si tú no tienes inconveniente. Y pues yo Adelante. quiero preguntarte, ¿qué ha pasado con la seguridad pública en México en estos últimos 6 años, dijéramos, del sexenio pasado, los últimos 3 y los 3 estos que han transcurrido? ¿Cómo viene desempeñándose esta situación transeccional? ¿Hemos avanzado, maestro, o cómo vamos como país? Maestro, creo que es una muy buena pregunta y es muy difícil de contestarte así de manera así como muy inmediata. Yo creo que lo más importante y lo que yo considero es que no hemos podido avanzar o no lo hemos logrado avanzar. Creo que estamos todavía sufriendo un estancamiento y esa nula progresividad en el tema. La seguridad pública no puede quedar solamente en manos de la federación, ¿no? La centralización de la seguridad pública, como vemos, no ha funcionado ahora ni desde hace décadas, digámoslo. Háblese de la Policía Federal, de la Gendarmería o de la Guardia Nacional o en su caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y a su vez, los estados y municipios tampoco asumen esa corresponsabilidad y prefieren dejarlos en manos de la federación, aun y cuando ellos también son corresponsables del tema. Y además, si me permites agregar, si tomamos en cuenta estos datos oficiales, ¿no? Un poquito para darle, digamos, fuerza al argumento anterior, pues los homicidios y feminicidios no disminuyen desde el inicio del 21-22, desde el 2021, perdón. Por ejemplo, mayo fue el mes con mayor cantidad de asesinatos en todo el sexenio, un poquito más, casi 2,600. Entre las víctimas de ese mes figuran candidatos, activistas, mujeres y jóvenes. 5 estados fueron liderados por Guanajuato, seguido del Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, concentran más del 40% de los asesinatos en el país. Este aumento de muertes violentas pudo haber coincidido con la reactivación en algunas entidades de la movilidad y reactivación de algunos servicios, así como en el desarrollo del proceso electoral, ¿no? Que fue siempre, ha sido muy marcado el tema de tantos asesinatos de candidatos, ¿no? A gobernaturas, principales municipios, etcétera, etcétera. Para confirmar esto, maestro, y de acuerdo al informe de resultados que emite el Instituto Mexicano para la Competitividad en el Índice de Competitividad Estatal 2021 del INCO, se continúa mostrando esa falta de estrategia sólida, ¿no? Yo no considero que haya una estrategia sólida para atacar el problema de incidencia delictiva e impunidad en el país. Los estados, por ejemplo, con las tasas de homicidios más altas, según este índice del INCO, fueron Colima, Baja California y Chihuahua. Los estados con las tasas de secuestros, por ejemplo, más altas, fueron Morelos, Zacatecas. La tasa de estas tres, digamos, de estas entidades fue 3 veces mayor al promedio de las entidades en general. En las entidades en promedio no se denuncian el 88% de los delitos. Sabes, lo de la cifra negra es un tema gravísimo de impunidad en el país. En Guerrero, por ejemplo, no se denunció prácticamente el 95% de los delitos totales ocurridos en el estado, mientras que en Colima no se denunció el 80%. Y un dato muy curioso es que en ningún estado de la República se denuncia más del 20% del total de los delitos ocurridos. Obviamente somos conscientes, o soy consciente que estos desafíos tienen muchos años sin resolverse. Sin embargo, las acciones públicas de solución que todavía se continúan implementando, maestro, no están funcionando. No, pues qué barbaridad, sí, el panorama es un poco, bueno, bastante adverso. Maestro, ¿nos podrías tú comentar? Yo he escuchado algo acerca del índice general de paz. ¿Nos podrías comentar cuál es este índice o
en qué consiste y cómo andamos actualmente en México? Claro, maestro. Mira, el que acaba del último o el más reciente es la octava edición, que le llaman del Índice de Paz México. Este lo elabora el Instituto por la Economía y la Paz. Y lo que hace es proporcionarte una medición integral de la paz en México, que incluye tendencias, análisis y estimaciones del impacto de la violencia en el país. Este índice se basa en el Índice de Paz Global y es la medición más importante de la paz a nivel mundial, elaborado anualmente por este instituto desde el 2007, ya tiene muchísimos años. Ahora bien, si me permites darte unos datos de los datos que arroja el Índice de Paz en México, del 2021 se estimó que el impacto económico de la violencia fue de 4.71 billones de pesos. Esto es, a grosso modo, 221,000 millones de dólares, lo que equivale al prácticamente el 23% del PIB de México. Este monto, por ejemplo, por decirte un ejemplo, y como bien lo describe el índice, es 7 veces mayor que el gasto de gobierno en salud pública o más de 6 veces mayor que el gasto del gobierno en el sistema educativo. De igual forma, y un poquito para, digamos, ver las bondades de tener una seguridad pública integral, adecuada, etcétera. Este índice revela que, por ejemplo, reducir la violencia en los países, en nuestro país, en el nivel de sus 5 estados más pacíficos estoy hablando, que serían Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit, generaría un dividendo de paz, o lo que le llaman pérdidas económicas evitadas, de 3.3 billones de pesos, o lo que equivaldría más o menos al 16% del PIB del país o de nacional. Esto incluye los costos indirectos, ¿a qué se refiere? El gasto en las fuerzas policiales o en el encarcelamiento, por ejemplo. Los costos indirectos, esto significa que son los gastos acumulados después de cometido el delito, como algún trauma físico o psicológico, principalmente que vincula a las víctimas. Y el efecto multiplicador, esto significa que es la opción, por ejemplo, de reorientar ese gasto en áreas que generen bienestar social, como en la salud, en la cultura o en la educación. Como sabemos, para abordar eficazmente la violencia, México, este índice dice que debe de aumentar su gasto en el sistema de justicia penal. México reportó el gasto en seguridad y justicia nacional más bajo como porcentaje del PIB de los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o lo que le llaman la OCDE. Ese es el 0.73% del PIB nada más. Este es menos de la mitad del promedio de la OCDE de 1.68. Y a su vez, en los últimos 6 años, del 2015 al 2020, el gasto en seguridad disminuyó en un 31%, un poquito más del 31%, mientras que el gasto en el sistema de justicia disminuyó en un 2.9%. En consecuencia, a México le ha resultado difícil desarrollar en su sistema su sistema judicial la capacidad suficiente para satisfacer las necesidades del país. A grosso modo, ese es lo que, más o menos los datos, y son crudos, maestro, pero bueno, pues ese es lo que nos arroja este índice. No, pues sí, es muy interesante. Entonces la paz es redituable, es no solamente racional, sino también incluso económicamente le conviene a los países. Así Maestro, este último tema que acabas tú de tocar es relevante. Me gustaría que nos pudieras comentar la seguridad pública y la impartición de justicia. ¿Son temas que están por separado o cómo es su vinculación, cómo es su relación? Porque pareciera que son temas separados. Bueno, aquí el detalle es que muchos todavía lo vinculan de manera separada, ¿no? Yo considero que la seguridad, la procuración y la impartición de justicia está estrechamente ligada a la calidad de vida de las personas. El salvaguardar su integridad física, sus derechos a través de la prevención y la eliminación de todo aquello que pone en riesgo sus libertades, el orden y la paz pública. Es por ello que un Estado de Derecho, como se dice, funcional, genera condiciones favorables para la atracción y retención de talento e inversión para los estados. Algunos todavía piensan, como te comentaba, que la solución se da por separado, es decir, que cada institución asuma su propia responsabilidad. Lo anterior significa, en pocas palabras, que no se tiene una visión sistémica del problema, maestro. Creo que están en el error. Yo siempre he sido un precursor de que las tres sean, digamos, vinculantes, puesto que ahora con lo de la reforma al sistema de justicia penal, la reforma en derechos humanos, sabemos muy bien que
digamos, las instituciones, aún sean del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, pues deben de trabajar en conjunto. No hay otra, más para un sistema que está colapsado, un sistema que tiene problemas, etcétera. Sí, sí, maestro. Bueno, y entonces relacionado con esto, tú podrías decir, maestro, que sí se cuenta, o México, el Estado mexicano, cuenta actualmente con los recursos, tanto humanos como materiales, para hacer frente a estos índices de delincuencia conjuntamente, digo, considerando estas tres partes, la seguridad pública, la impartición y la procuración de justicia. Mira, maestro, yo considero que sí. Aquí es un tema, digamos, multifactorial, pero voy a abordar algunos nada más, ¿no? La gente no está comprometida, creo que ese es un tema muy importante, ¿no? O sea, si tenemos al personal, el recurso humano, pues claro que lo hay. El problema es que hoy muchos de los que laboran en las instituciones policiales de procuración e impartición de justicia lo hacen porque a lo mejor no tienen otra opción. Principalmente lo hacen en el tema de seguridad, ¿no? Por ejemplo. O porque lo que estudiaron no les brinda el mercado laboral, o el mercado laboral no les brinda esa puerta, ¿no? Digamos, en donde puedan ellos acceder para lo que estudiaron. Hay muy pocos que tienen, como se dice en el argot policial o de ese tipo de instituciones, la camiseta bien puesta, ¿no? Otro factor es la escasa prestaciones, ¿no? Las escasas prestaciones que tienen. Esto me refiero a los bajos salarios, los horarios que tienen que son infrahumanos, condiciones laborales deplorables y que ponen en riesgo inclusive su integridad física o emocional. Estas instituciones y de procuración o de seguridad principalmente no velan por sus integrantes. Creo que esa es parte fundamental. Entonces, cabe la pregunta ahí, ¿cómo podemos tener gente comprometida que sí salga a la calle y pueda enfrentar a la delincuencia? Y digamos, no es enfrentar de manera reactiva, ¿no? Hay muchos ahora modelos nuevos con los cuales ya la policía puede reaccionar. Entonces, ¿cómo podemos tener gente comprometida si no pueden ver a futuro esa institución como un plan de vida? ¿No? Es el ser policía, ministerio público, pues es una actividad que debe de ser sumamente importante para todos, pero que ha sido degradada con el tiempo, ¿no? También puedo entender que muchos se los ganan, ¿no? Pero hay otros muy buenos recursos y que hacen el trabajo de veras, hacen milagros haciendo el trabajo. Y esto le llamo yo, ese tener el sentido de pertenencia, ¿no? Que las instituciones te acobijen. Generalmente eso no pasa, maestro. Y yo creo que es dentro de otros muchos problemas que existen, yo creo que ese es uno de los principales. Sí, básicamente me parece que ya tiene tiempo en que nos hemos dado cuenta cómo, sobre todo en la parte de seguridad pública, el policía, pues se mete prácticamente el policía que le gusta su profesión, o tiene que unirse a la delincuencia, o tiene que defenderse porque si se descuida lo pueden eliminar, o tendrá que entrar en la corrupción. Entonces realmente no hay un plan de vida y carrera para ellos, y en verdad su trabajo en muchas ocasiones es degradado, ¿no? La ciudadanía, con razón o sin razón, porque ellos solos no hacen todo esto, sino es toda una cuestión sistémica, como decías, maestro. Así es, En fin, maestro. entonces es complicado. Por ejemplo, en este caso yo preguntaría, ahora con la Guardia Nacional, ¿no? Que ya cambió, que la ciudadanía pues nos quedamos así como, pues llevábamos un proyecto y de repente ahora ya se cambia, ¿no? La Guardia Nacional sí va en camino de ser esa institución que decían que se iba a certificar, que se había comprometido con el Estado mexicano, con sus policías, a tenerlos ya certificados, maestro. Híjole, maestro, temo decirte que no, ¿no? Lamentablemente hemos sido objeto de ocurrencias sexenales, ¿no? Ya sea de un gobierno o de otro, y eso nos tiene inmersos o sumidos en esta crisis de seguridad. En México, como ves, la forma en la que el gobierno federal y algunos estados de la República han intentado prevenir, combatir la impunidad, la inseguridad, pues no ha tenido el impacto esperado. Los datos son muy claros. La federación, por ejemplo, por conducto de la Guardia Nacional, no cuenta con el personal necesario y certificado para consolidarse como una institución civil. Esto es muy importante porque realmente ese decreto que nació en el 2019, pues esa era la idea, que fuera una institución civil encargada de la seguridad pública, pero pues como vemos a poco más de 2 años de su creación,
Por el contrario, creo que hoy se ha enfatizado su militarización y creo que va en vías de, ahora a futuro, que el presidente tiene pensado mandar una iniciativa para terminar, digamos, o abrogar lo que en su momento se emitió de que iba a ser como la salida paulatina del ejército de las calles, ¿no? En donde se iba a formar una policía de carácter civil, con mando civil, y en donde tenían un término de 5 años para lograr, digamos, ya desmilitarizar la seguridad. Tal parece que vamos en sentido contrario, inclusive ya se aceptó la controversia que emitió una diputada, ¿no? Ya es una exdiputada ahorita a la Corte sobre el tema. Vamos a ver cómo reacciona la Corte en ese sentido. Y para darte algunos daditos y más ceñido a la pregunta, maestro, solamente un poco más, actualmente tienen ya más de 100,000 elementos o guardias nacionales. Más del 75%, nada más para que te hagas una idea, pertenecen a la policía militar o provienen de la Marina o el Ejército, es decir, son militares, ¿no? O trabajan para las Fuerzas Armadas, nada más que están haciendo, hacen los enroques o los ajustes, y ahora lo que pretende el presidente es lograrlo ya, digamos, legalmente o legislativamente, ¿no? Que ya se plasme en el papel. Reestructurar a estas instituciones para cobijar hoy a la Guardia Nacional y que ya sea ya formalmente sea parte de el ejército. De facto, maestro, como lo sabes, pues así hoy ya está operando. No es no es algo ajeno, creo que de facto ya está, de jure no, pero bueno, esperemos ahora que la Corte pueda reaccionar y ojalá ahora la nueva legislatura pueda reaccionar a eso y no lo permita. Y como sabemos de este 75%, pues el resto son los famosos ex policías federales que lograron integrarse a las filas y algunos, como sabes, también se fueron, ¿no? No aceptaron estas bajo las condiciones y tuvieron que irse por retiro voluntario, los indemnizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Que hasta el día de hoy esos policías federales que lograron quedarse, que son el resto, el 25% restante, hoy todavía trabajan en los aeropuertos, por ejemplo, o en las carreteras, pero también ya se anunció que muy pronto serán sustituidos por militares. Entonces, híjole, también es un tema complejo. Ahora bien, del total de ese personal, solo 1 de cada 10 cuentan con ese certificado legal que avala que complementaron sus evaluaciones y que son aptos para ser policías. Estos datos colocan además a la Guardia Nacional como la corporación policial con la menor cantidad de elementos evaluados y certificados en el país. Por ejemplo, las policías estatales en su conjunto promedian prácticamente el 66% de sus elementos ya certificados, mientras que las corporaciones municipales rondan un 64%, y esto es casi 6 veces más que la Guardia Nacional. Por lo tanto, y como vemos, y de acuerdo a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se deben de cumplir esos estándares, pero como guardias civiles, más no militares, maestro. No, pues sí, está complicado esto. Podríamos decir que de una institución civil que todos aspiramos a tener, es decir, ciudadanos que cuiden a ciudadanos, pues prácticamente estamos entrando ya a una situación en donde la militarización que debe servir para la defensa de una nación, pues, se encarga de la seguridad interna y esto es contra natura, ¿no? Maestro, y en ese sentido, bueno, ¿qué ha pasado con el fortalecimiento a la seguridad, este fideicomiso que conocíamos como Fortaseg? ¿Está actualmente? ¿Cómo vamos en ese fideicomiso, maestro? Sí, maestro, mira, lamentablemente, digo, yo parece que estoy dando puras malas noticias, pero bueno, pues esa es la realidad, ¿no? El Fortaseg, ¿no? Este subsidio que otorgaba la Federación a municipios y estados de la República para infraestructura, salarios, capacitación o profesionalización, lo eliminaron del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, este año las entidades o los municipios no cuentan con el Fortaseg. Digamos que es un ejemplo claro del desinterés y de querer la centralización de la policía. Pero también es, a lo mejor, para muchos presidentes municipales o gobernadores, es como tranquilidad, ¿no? Porque pues eso significa no hacer su trabajo o no querer hacer su trabajo, ¿no? Es como solventarles ese tipo de acciones. Sin embargo, fíjate que algunas entidades o municipios como, por ejemplo, Nuevo León, y en el caso de Nuevo León, Escobedo, ahorita hay otros también municipios que ya han incursionado en el tema,
en donde, por ejemplo, crearon un fideicomiso, ¿no? Que obtienen de los casinos, ¿no? De Nuevo León. Entonces, un porcentaje de lo que reciben los casinos se va a ese fideicomiso y se distribuye entre todos los municipios. Esa es la única forma que hoy, pero estamos hablando de Nuevo León, ¿no? O sea, es un estado, digamos, el segundo más importante del país, o el tercero, digamos, en términos de ingreso per cápita, etcétera, etcétera, ¿no? Población, etcétera. Es la única forma que ellos pueden, digamos, medianamente salvaguardar lo que en su momento el Fortaseg les daba, ¿no? Que era para la profesionalización, infraestructura. Digamos que hay entidades responsables que han buscado alternativas para que esto no impacte en su sistema de seguridad. Fue muy fuertemente criticado el Fortaseg, ¿no? También se dijo, o parte de los argumentos es de que no se gastaba bien, no se transparentaba su gasto, no se tenía, digamos, bien a bien la idea de qué estaban haciendo con esos recursos. Pero de eso a eliminarlo, bueno, pues creo que sí hay un abismo de diferencia, ¿no? Yo hubiera preferido buscar, sancionar, digamos, tener indicadores de desempeño mucho más estrictos, de seguimiento, etcétera, etcétera, pero pues, lamentablemente lo eliminaron y seguramente está dentro del presupuesto de la Sedena, ¿no? O de la Guardia Nacional, porque ya no sabemos si actualmente está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero seguramente ya pasó a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, es una problemática porque incluso, bueno, ahora la Defensa Nacional va a recibir también, de entrada en el presupuesto federal, pues hay un apartado que va a los militares y otro apartado que va a la Armada, ¿no? A lo que es la Armada. Y ahora, pues también les vas a integrar la parte económica de la Guardia Nacional. Y bueno, y ya nos quedamos en el Fortaseg, por lo que sea, y eso, bueno, prácticamente pues estamos centralizando. Maestro, entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con esto? Yo me quedé hace algún tiempo, algunos años tal vez, con lo del mando único, y ahora como me comentas la centralización, ¿cuál sería la diferencia? ¿Está operando el mando único en los 3 niveles de gobierno, de gobierno? ¿O cómo está la situación actualmente en seguridad pública, maestro? Gracias, maestro. Mira, yo considero que hay un descontrol en el tema. Algunos lo tienen, otros no, otros lo asumen, otros tienen otro tipo de modelos policiales. Digamos, no hay una homologación en el tema y todo pues, se ha centralizado en la Guardia Nacional, ¿no? O sea, creo que no. Y centralizado me refiero a que pues el apoyo ha sido para este lado, ¿no? O sea, la Federación busca centralizar la seguridad y los estados no han, digamos, llegado a acuerdos, ¿no? En donde puedan tener esta homologación de mando, en donde pueda tener ciertas ventajas o desventajas, porque también, digamos, ningún modelo es perfecto, pero, digamos, puede ir ayudando a disminuir los niveles de inseguridad o los de impunidad, o tener mayor control sobre el personal que ejerce esas funciones de seguridad, etcétera. También hay que entender que México es, digamos, súper diverso, ¿no? Cada entidad tiene una realidad diferente, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, concentrada la delincuencia organizada en Colima, en Guanajuato, en Zacatecas, y hace 10 años estaban en Coahuila, en Nuevo León, ¿no? O sea, digamos, se ha dinamizado y las autoridades se han quedado atrás, ¿no? Y también, pues, si no adoptan ningún tipo de modelo o están pensando en cuál adoptamos, cuál nos gusta, cuál no nos gusta, digamos, se pierde tiempo y para esto, pues, no hay que perder mucho tiempo. Digamos que parte de todos los modelos, ¿no? Sea el mando único, sea el de buscar la solución de problemas, como le llamen, o el POA, es establecer un modelo que busque que la prevención en general sea el pilar fundamental de cualquier política punitiva, ¿no? La justicia cívica hoy juega un papel preponderante y ese modelo no ha sido aplicado en su totalidad. Se ha tratado de impulsar, pero pues digamos, generalmente para esto se necesitan recursos, no es nada más porque saqué un decreto y pues aplícalo, pues no, digamos, generalmente siempre debe venir acompañado de recursos, de capacitación, de un seguimiento adecuado, un poquito hablando de lo que sucedió con la implementación del sistema penal, ¿no? Había una secretaría técnica que se encargaba de velar por qué se implementara de manera adecuada. La eliminaron, etcétera, etcétera, y hoy todavía seguimos padeciendo el tema de la consolidación del sistema, pero esa secretaría técnica funcionaba. Hoy así, el tema de seguridad, del tema de los modelos, pues creo que ha sido
digamos, abandonado, aún y cuando está en el papel, aún y cuando hay ciertas obligaciones también por la CONAGO, etcétera. Hay acuerdos que se han hecho entre los propios gobernadores, pero creo que está todavía esto en papel, maestro, y sí es difícil. Como te digo, algunas entidades todavía pueden, digamos, salvarse porque sí han implementado, ¿no? Escobedo, Nuevo León, por ejemplo, tiene este modelo Proxpol, que le llaman, o policía de proximidad, que lo trajeron de digamos, es un barrio, o perdón, una provincia de España, ¿no? De Castrejón, creo que se llama. Lo adoptaron, fueron inclusive a conocer su filosofía, la forma de cómo implementarlo, de cómo consolidarlo, se preparó al personal, digamos, hubo una reestructuración completa del aparato de la institución de seguridad en el municipio, y hoy es una de las mejores policías y es un muy buen referente a nivel internacional, lo han evaluado. Yo personalmente fui a hacer un pequeño diagnóstico de cómo están funcionando y de veras lo hacen muy bien, pero es un modelo completo, es decir, es una política integral de convivencia y seguridad ciudadana desde lo local. Creo que parte de esto es, no centralizas, pues ¿cómo solucionas? Pues desde lo local, ¿no? Así es la respuesta, sí. Si el gobierno federal no te está dando respuesta, pues desde lo local es la respuesta, ¿no? Creo que desde los municipios se conoce muy bien a bien la incidencia delictiva, quiénes son los que lo cometen, digamos, se puede tener mucho más control. Y si esto le consideramos, digamos, de acuerdo al INEGI, prácticamente el 64% de la ciudadanía identifica como primer conducta antisocial y delictiva en su entorno inmediato, es decir, donde vives o en la colonia donde, digamos, habitas, el hogar, la colonia, la comunidad, el consumo de alcohol en las calles, seguido de robos o asaltos frecuentes y el atestiguamiento de consumo de venta de drogas. Ahí están, si lo ves, maestro, pues están 3 o 4 problemas que podríamos solucionar. Pero esto se agudiza si no existe un modelo adecuado que atienda integralmente y promueva la convivencia y seguridad ciudadana en un entorno más inmediato de los ciudadanos. A esto se le denomina la famosa justicia cívica, que esto es un componente de respuesta y solución, porque brinda respuestas eficientes, evitando que muchas conductas de estas que te menciono escalen y se conviertan en delitos, mediante la implementación y desarrollo de programas de convivencia. La justicia cívica fomenta la cultura de la legalidad y de cercanía con la policía. Si hay una conexión ciudadanía con la policía, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de Japón, Japón no tiene ejército, ¿no? Japón no tiene un ejército, la policía tiene un vínculo súper cercano con la ciudadanía y prácticamente hay consenso o acuerdo entre ambas partes y generalmente se le hace caso más a la ciudadanía y es cuando la policía se pone a actuar, ¿no? Nosotros estamos, creo que al revés, en ese tema particularmente. Esta política, como te comento, maestro, si se implementa desde las entidades o desde los municipios o en conjunto, con el apoyo directo de gobernadores o presidentes municipales, siempre debe de haber la participación social, la sociedad civil, el empresariado preferentemente, coordinada por diversas instituciones como podría ser la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el involucramiento de instituciones como la Secretaría de Salud, la de Movilidad, de Desarrollo Social. Digamos, cuando todas trabajan en conjunto ha dado buenos resultados. Si te voy a dar un ejemplo, en Aguascalientes, con la implementación de hace más de una década del programa que se llama Línea Verde, este programa generó que los asaltos violentos y robos disminuyeran en un 50% desde su lanzamiento y que el valor de las propiedades aumentara en un 20%. Mucho se basó también esto en simple y llanamente iluminar las calles y recobrar el espacio público. Imagínate algo que podemos escuchar tan ridículo, a lo mejor lo puede escuchar uno, no sé si ridículo o fantasioso, pero es algo tan real, maestro, que con iluminación y recuperación de parques lograron estos resultados. Digamos, no es necesario, esto no es física nuclear, simplemente es un poquito interactuar en la realidad en la que estás, que puedas entender y que tengas la voluntad de cambiar, maestro. Sí, no, muy interesante, maestro. Creo que ahí está la clave, ¿no? Lo que acabas de decir, la cultura de la legalidad. Me parece que parte de la cultura de la ilegalidad que en México se ha proporcionado desde las mismas autoridades
es generando caos y precisamente arguyendo una cuestión de inalcanzable para que de alguna forma pues siempre al poli o lo ves como el poli, ¿no? Que no le tienes respeto, o el poli que es el extorsionador, ¿no? Así Y es. realmente la justicia cívica, que es la responsabilidad de todos nosotros, tú ahorita comentabas algo que es sumamente importante. Yo veo que en los espacios públicos están secuestrados por cierto grupo, fundamentalmente, o no, yo te diría mayoritariamente de hombres, varones, que en muchas ocasiones se apropian de los espacios, parques, algunas calles específicamente, y son imparables, no los puede, incluso tú, aunque seas hombre, y ya no se diga si eres mujer, pues que no se te ocurra pasar por ahí y traigas algún tipo de situación con esta clase de grupos que de alguna forma ya han hecho como una cultura, una costumbre en apropiarse de los espacios públicos. Y maestro, aquí, entonces, ¿cómo el Estado mexicano está trabajando para la organización y la capacitación de este tipo de policía que lleve la cultura y la justicia cívica a la sociedad, maestro? Híjole, maestro, ahí creo que hacía falta homologar los conocimientos técnicos y prácticos que cualquier policía puede tener. Ahora, como sabes, el nuevo sistema de justicia ya les pide, digamos, determinados parámetros y estándares, por lo menos para ser primeros respondientes, ¿no? A algunos policías municipales o policías digamos, con la calidad de procesar una escena del crimen. No estoy hablando de un policía de investigación que tienen, digamos, una similar función, pero un poco más técnica o especializada. Este sistema, como digo, como no lo vemos o no lo ven muchas veces junto, pues lo separan. Hoy las policías juegan un papel preponderante en la investigación, en la prevención y en la persecución de los delitos. La capacitación, como la vemos, pues es de escritorio, maestros, sin indicadores de medición de impacto, que se traduzcan mejores técnicas para los policías, ¿no? Y ellos mismos te lo dicen. ¿De qué me sirve recibir recursos, seminarios sobre el manejo de armas, de la fuerza, del uso de la fuerza, manejo de crisis de víctimas, investigación de delitos, si muchas veces no mandan a los que deben de mandar, ¿no? También los que se encuentran en las calles o cuando se logra su presencia en el caso, no hay nada que medir si aprendieron o no, no hay forma de cómo acreditar. Simple y llanamente es paso de lista y con eso ya creemos o sentimos que esas personas ya aprendieron y muchas veces pues no está funcionando porque no se le ha tomado la seriedad debida al tema. Hay protocolos también, como sabes, de actuación, ¿no? Sin embargo, en su mayoría pues son o muy técnicos o muy teóricos, ¿no? Y eso no profundiza el conocimiento del policía que día a día enfrenta una delincuencia pues, prácticamente mejor preparada, ¿no? Tenemos que hablarle en el lenguaje que el policía entiende, maestro, ¿no? Generalmente traemos ejemplos de países nórdicos como Finlandia, Dinamarca, países que son primermundistas y que tienen, que digamos que le llaman estados de bienestar porque pues tienen un sistema judicial y un sistema de salud, un sistema en general muy bueno y pues no tenemos que entender que la realidad en México es totalmente distinta y los policías viven totalmente digamos, otra película totalmente ajena, ¿no? Muchas veces no vemos al policía desde atrás, no vemos qué siente, qué piensa, cuáles son sus inquietudes. Yo siempre he recomendado, pues antes de cualquier cosa, pregúntale al policía. No, yo creo que él es el mejor actor, él es el protagonista de esta película en el cual te puedes apoyar y él te puede ir diciendo qué le hace falta, qué necesidades tiene, cómo mejoraría su trabajo, ¿no? Principalmente a la gente que es comprometida, ¿no? Porque también sabemos que muchos hacen mucho con poco, ¿no? Pero también es lo que te comentaba hace un rato, es más bien por tener la camiseta puesta y porque pues también de una u otra forma, si no sean responsables de algún tipo de, digamos, de problema legal, ¿no? Porque pues es su trabajo, ¿no? También podría haber esa postura radical o la otra en ese sentido. Pero creo que hace falta, no hay todavía bien establecido el modelo, pero digamos, el camino ahí está, digamos, ejemplos ahí están, ¿no? Creo que ahí podríamos tener como referente nuestro. Maestro Arturo, todavía se está o sí se aplica lo del informe policial homologado
o ya no está funcionando eso, porque yo veo que me ha tocado ver que hay policías que incluso no lo utilizan, ¿no? No, mira, la verdad lo deben de utilizar. Sí existe el detalle, ¿no? Y es que el problema es que lo han cambiado con mucha frecuencia. O sea, cada año, cada 6 meses lo están reformando, lo tratan de, digamos, a lo mejor volver progresivo, menos teórico, lo tratan de perfeccionar, pero esto también provoca que las policías no lo entiendan, ¿no? O que se confundan a requisitarlo. Apenas están entendiendo el primer modelo y de repente ya se los cambiaron. Apenas digamos, otro problema que se identifica es que muchos no saben, por ejemplo, redactar. No es una realidad. El cómo describir lo sucedido en un hecho, ¿no? Estamos acostumbrados a que antes pues, el Ministerio Público, con la fe pública que tenía, acudía directamente al lugar de los hechos, hacía una inspección ocular, hacía una fe ministerial, etcétera, y llevaba ahí a su gente. Y los policías pues, prácticamente estaban de adorno, ¿no? Porque los policías pues, no tenían ningún tipo de función per se sobre la escena del crimen, ¿no? Siempre había cierta, digamos, se escudaban de esa función, salvo que hubiera algún tipo de detenido, pero hoy este sistema sí exige que esas policías acordonen, procesen, etcétera, la escena del crimen. Y parte de eso es llenar ese informe o requisitar ese IPH famoso, en el cual pues les está costando trabajo, maestro, pero sí, efectivamente lo tienen que hacer, porque además pues se los exige la propia legislación y además porque pues digamos, es la forma en la que ellos llegan al Ministerio Público. El Ministerio Público, como ya no va, el Ministerio Público es el conductor hoy jurídico de la investigación y pues simplemente recibe, digamos, ese IPH para ver qué sucedió, cómo sucedió. Y digamos, si no sabes más o menos cómo describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar y ocasión, pues digamos, difícilmente se pueden, digamos, tener asuntos exitosos cuando pasan esa barrera o esa frontera, digamos, ya cuando hablamos de un juez de control, ¿no? Muchas, estas deficiencias las han tratado también de, digamos, de corregir, ¿no? Las áreas jurídicas, las policías tienen áreas jurídicas o especializadas dentro de las propias policías o el Ministerio Público les ayuda, ¿no? Quienes acaban asesorándolos y eso muchas veces también repercute, porque al enfrentar al juez, ¿no? Ahora con este nuevo sistema, pues, pues obviamente no es tan fácil que caigan, ¿no? O una defensa o un defensor muy bien preparado inmediatamente se da cuenta de que todo fue prácticamente armado, ¿no? Creo que esa es parte importante del tema, maestro. Sí, el famoso IPH de repente resulta ser que no concuerda con las pruebas que se van desarrollando y se cae, ¿no? Se cae. Así es. ¿Por qué no? Porque hay falta de preparación de los policías, hay falta de responsabilidad y evidentemente pues hay una mala paga económica y incluso social de los Así es. policías, ¿no? Entonces es muy grave, la verdad, el policía sí está muy hostigado en nuestra sociedad. Maestro, finalmente yo te quisiera preguntar para concluir en este conversatorio acerca de las políticas públicas ¿cómo ves las políticas públicas, las últimas que se están implementando para tratar de erradicar la cuestión de la violencia que va en crecimiento y es espantoso, ¿no? Porque además parece ser que de repente estas políticas realmente no sabemos si ayudan o están poniendo a los más necesitados o a las personas, las están orillando a la delincuencia. Me refiero, no hay posibilidades a veces para una persona que está en un estado de necesidad poder salir de ese círculo tan grave, ¿no? Sí, maestro. También es una respuesta muy compleja, ¿no? Hay, ¿qué políticas públicas? Pues digamos yo diría las que han funcionado. Las que han funcionado tanto en el país como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, ¿no? En donde tuvieron una crisis de inseguridad, una crisis de violencia grave, en donde pudieron resolverlo, ¿no? Y esto, como bien lo he comentado, programas sociales, policía cercana, un poquito el conocimiento también técnico, reforzando la parte de la investigación, un poquito, digamos, viéndolo con este tinte de inteligencia, ¿no? La famosa investigación con inteligencia, ¿no? Utilizar estos cuerpos ya policiales, no nada más como muchos son abogados o unos no logran ser abogados o tienen la preparatoria, pero ya hay gente, por ejemplo, criminólogos que se dedican a
a estudiar el fenómeno, ¿no? Estas áreas de inteligencia entre las policías han ayudado y ahí están los ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, y me gusta volverlo a mencionar porque es Escobedo, ellos tienen un área de atención criminal, es una área de inteligencia criminal, evalúan y hacen este tipo de investigaciones. Y algo curioso y que a mí personalmente me sorprendió es que el Ministerio Público del Estado o del Nuevo León les pedía a la policía de Escobedo la investigación del delito, ¿no? Cuando generalmente sabemos que las fiscalías tienen a su propia policía, pues imagínate la confianza, ¿no? De pedirle a una policía municipal, ¿no? ¿Quién se lo podría imaginar? Pero lo hacen, ¿no? Y confían en esa policía de investigación. ¿Por qué? Pues porque tienen, digamos, la infraestructura, ¿no? La fortaleza de lograr. Y algo que me faltó comentarte, ¿sabes cuál es parte, yo considero, del éxito que con estas policías que han funcionado, con estos modelos? Es la continuidad del mando. En Escobedo ya lleva más el general a cargo, ¿no? Es un ex militar y ex general, pero digamos ya se volvió más ciudadano que nada, ¿no? Como lo vemos, ya lleva más de una década al frente de la Secretaría. Yo creo que ese es parte, maestro, clave en este tema, ¿no? Generalmente todo esto cambia al trienio o al sexenio, llegan nuevas ideas, llegan nuevas cosas, y muchas veces pues lo podemos traducir en ocurrencias, ¿no? Al contrario, hay que mantener lo bueno que se ha hecho, hay que seguir trabajando en lo que se ha hecho y fortalecer. Chihuahua es otro ejemplo, por ejemplo, en su momento, con programas sociales, con digamos, vínculo sociedad, gobierno, vínculo interinstitucional. Es decir, pues tú supiste bien lo de las víctimas, ¿no? De Juárez, fuimos hasta condenados por la corte por lo mismo, ¿no? De que no, somos negligentes en atender a las víctimas, en investigar los delitos. Y recurrentemente, no nada más a Chihuahua, han sido varias las sentencias que la Corte Interamericana ha demandado de México, pues eso, ¿no? Certeza, diligencia en las investigaciones y muchas cosas. Es decir, mucho de esto necesitamos recursos, sí, pero también necesitamos tener, digamos, entender el problema cotidiano de la población, ¿no? Que es, como bien lo dices, la pobreza, la desigualdad, ¿no? La marginación, temas que sí infieren mucho en las personas, en los adolescentes, principalmente en los menores, y que eso los conduce ¿a qué? Pues a la delincuencia. Muchas veces es más fácil delinquir, ¿no? Por ciertos también estándares o estigmas que nos han metido, ¿no? Y está probado ahí que luego los adolescentes en ciertas entidades del país pues prefieren a lo mejor morir jóvenes, pero con la cartera llena de dólares y pues bueno, pues qué triste, la verdad que se piense así, ¿no? O sea, se ven como sicarios, se ven como, y cuando no ha habido, digamos, ¿por qué? Porque no ha habido el apoyo, ¿no? No les dan las mismas oportunidades, hay desigualdad, hay una clara insensibilidad del tema, ¿no? Tampoco, digamos, hoy los gobernantes prefieren aumentar penas, ¿no? O sea, el famoso populismo penal. Vamos a ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Bueno, y por otro lado estás sacando un decreto para sacar gente de la cárcel. No, entonces, pues no entiendo cuál es la postura, está como un poquito encontrada, ¿no? México lo que yo creo necesita es acciones de inclusión que le otorguen valor agregado en la prevención de la violencia e incidencia delictiva, maestro. Disminuir la pobreza, digamos, Thomas Abt es un maestro de Harvard y fue ex fiscal en Estados Unidos, creo que del lado de California. Él decía que es más importante disminuir la pobreza, para terminar con la violencia es relevante, pero es más importante combatir la violencia en sí misma, maestro. Ya que la exposición a la violencia, como bien lo comentabas, es uno de los principales mecanismos para mantener a los más necesitados atrapados en ese espacio, no pueden salir. La huella violenta que experimentan ellos, digamos, va a repercutir siempre en su desarrollo e interacción social con sus pares o con autoridades, ¿no? Siempre va a haber ese estigma, ¿no? Las propias autoridades también juegan un papel, digamos, y son también protagonistas del problema, porque también las autoridades se estigman, ¿no? Inclusive hasta por el color de piel, el lenguaje, ¿no? La forma en cómo te vistes, digamos, tenemos, digamos, también nuestra historia en ese sentido, ¿no? Los americanos, en la parte de la gente de color, ¿no? Que traen un problema de añísimos o de muchos, de décadas. Y en México, pues también discriminamos a los indígenas, discriminamos a estos pueblos, mujeres, digamos, no estamos exentos de esto, maestro. Sí, es una problemática muy, muy complicada como sociedad y me parece que realmente es muy grave, sobre todo pues, para los jóvenes
que se encuentran en ciertos lugares que nacen desde sus familias, en familias que se han dedicado a la delincuencia y que es muy difícil ayudarlos y que no son pocos y que cada vez crecen y que todo esto no se ve un sistema, una inteligencia del Estado para poder sacarlos de esa marginación, para poderles dar oportunidades, para poderles permitir que ellos puedan cambiar sus vidas. Y bueno, algunos de ellos deciden a lo mejor irse a la policía y terminan pues igual, o sea, desatendidos, terminan desilusionados y terminan a lo mejor haciendo las cosas, en la mañana van a cuidar y en la tarde pues a lo mejor se dedican a delinquir. Esta situación es muy grave y me parece, maestro, que la posición de los militares, a mí me parece que su disciplina y todo lo que ellos hacen en su formación es muy loable y ahí debe haber excelentes oficiales y pueden ayudar en la cuestión de la disciplina. Pero la problemática es que la naturaleza de las funciones cambia totalmente porque la policía no tiene nada que ver con el ejército. Si bien es cierto, ellos pueden ayudar mucho, pero también requieren esta parte que tú comentabas, maestro, esta sensibilidad. El policía requiere esa identificación con su comunidad, con su colonia, con su vecino o con las personas a las que sirve, ¿no, maestro? Y la verdad es que eso no existe, ese vínculo no existe. ¿Qué podríamos concluir, maestro, para terminar con este conversatorio? ¿Qué nos quisieras tú compartir, maestro, como cierre? Mira, maestro, pues, muchas gracias. La verdad, con otro dato, ¿no? Que surge, el famoso índice de Estado de Derecho en México, ¿no? El último de los datos, ¿no? Este índice, como sabes, y porque hemos participado como colegio, y inclusive te hicieron la invitación, a que genera información acerca de las experiencias y percepciones de las personas en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. Debo decir nuevamente que México, pues en el ranking global estamos en el lugar 104 del 128 países, ¿no? O sea, creo que ahí estamos en los últimos lugares en temas como ausencia de corrupción. Somos el 121 de 128, o sea, somos de los más corruptos, según el índice. En orden y seguridad somos el 121 de 128, parte de esta realidad que estamos platicando. Justicia civil anda por el 116 de 128 países, justicia penal 119 de 128 países. O sea, no pasamos del 100 y estamos cerca, digamos, si te podrías, digamos, sorprender de los países con los cuales compartimos, pero digamos, ya no quiero seguir, digamos, echándole más limón a la herida. Pero efectivamente, maestro, esto se tiene que ir paulatinamente. No, yo siempre lo he dicho, no existe la bala de plata para terminar con el problema, ¿no? Pero sí existe la voluntad, ¿no? Esa bala de en donde se pueda tener voluntad, los recursos, el impulso, y que no, esto no termina de un plumazo, maestro, no termina por un decreto, ¿no? Por una discusión, esto termina con el tiempo, esto termina con algo que se va planeando, que se va, digamos, fortaleciendo y que se va desarrollando durante el paso de los años, ¿no? Generalmente estamos viendo siempre el tema de la reacción, ¿no? Buscamos siempre estas soluciones, yo las llamo primitivas, ¿no? Esta reacción de sacar a las patrullas y que anden, eso no sirve, maestro, ya no sirve. Tenemos que vincular a la sociedad, tenemos que también un poquito ayudarle a la sociedad que conozca el sistema, ¿no? Porque también uno de los problemas que se han identificado es desconocen cuáles son sus derechos, desconocen cómo actúa la policía, desconocen cómo empoderar, digamos, cómo podemos ayudarles a que se empoderen y enfrenten a la autoridad. Yo creo que mediante ese tipo de cosas y todo lo que hemos podido platicar, podríamos un poquito, si no erradicar, por lo menos aminorar el problema. Y de antemano, digamos, de mi parte sería todo, salvo que se te ofrezca alguna cosa, pero estoy totalmente honrado de estar aquí con ustedes, al colegio al cual estimo bastante. Gracias. No, pues muchas gracias, mi querido maestro Arturo Piñeiro Monreal. La verdad es que te hemos escuchado en varios foros y en la congruencia en esta parte que nos afecta mucho. Estamos muy preocupados como sociedad y como colegio y como abogados y como ciudadanos porque realmente vemos que el avance tenemos que hacer más. Maestro, pues te invitamos a que nos sigas acompañando. Ojalá pronto puedas tú
coordinar un conversatorio más con elementos de la policía, etcétera, que ya lo estaremos viendo, porque creo que es parte de este avance que tú haces todos los días en tu trabajo de investigador. Pues muchas gracias, maestro, y buenas noches a todos buenas tardes a todos por habernos acompañado en este conversatorio. Gracias, maestro Teo. Un fuerte abrazo y gracias a todos por escucharnos. Gracias.